Querido Adrián Villegas, de los grandes momentos que nos tienes, mi querido Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy bien, Jaime, muy buenos días. Con mucho entusiasmo. No he podido acompañarlos en algunos sábados, pero aquí ¿Viste, estamos de regreso viste alguna con mala datos cara, mi querido Adrián? ¿Algo te orilló a eso? algunos asuntos personales, Ah, pero todo perfecto. bien, Jaime, ¿Pero todo todo en bien, orden? todo en orden, exactamente. Perfecto. Oye, mi querido Adrián, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? Se cierra el año. ¿Qué nos traes Se, para esta mañana? se cierra el año, Jaime, así es, y lo que traigo para la audiencia es algo que seguramente puede interesarles. Se refiere a los 4 años de gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Como todos nosotros sabemos, recientemente hubo un informe, marcha de la actuación del presidente y he traído datos de Oráculos, este sitio de agregación de encuestas, resultados de encuestas, que está en www.oraculus.mx, para que veamos qué ha pasado con 4 expresidentes y el presidente actual, de cómo empezaron y cómo iban a los 4 años de gobierno. Así que, pues sin más preámbulos, Jaime, si quieres podemos empezar y pedirle a la gente que nos ayuda siempre tan diligentemente y tan eficazmente en producción, que pasemos a la lámina número 2, Jaime. Venga. Esta lámina número 2, como podrá observar la audiencia y como podrán escuchar aquellos que están solo en la radio, presenta los momentos a 2 meses de gobierno de cada uno de los presidentes, desde Ernesto Zedillo Ponce de León, pasando por Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, cómo habían empezado 2 meses después de gobierno, según las encuestas que ha agregado la gente de Oráculos. Y lo que tenemos es interesante, Jaime, cómo empezaron y cómo iban después de 4 años de gobierno. Vamos a empezar con Ernesto Zedillo Ponce de León. Empezaba con un 42% de aprobación. Esto es ante la pregunta clásica de usted aprueba o desaprueba la forma de gobernar del presidente. Y a los 4 años cumplidos, 48 meses cumplidos de gobierno, estaba en 60% de aprobación. Pasó de 42 a 60 y subió. Un caso muy particular, pues quienes tengan edad suficiente recordarán todo lo que había pasado en el convulso año en que Cedillo llega a la presidencia, todo lo que estuvo pasando, un movimiento de zapatista de liberación nacional, etcétera. Bueno, ¿cómo nos va con Vicente Fox Quesada? Vicente Fox Quesada, cuando hay el cambio, la transición democrática que se llamaba, arranca con un 70% a los 2 meses de llevar a su gobierno, muy bueno, 70% inusitado, y un 56% que termina 4 años después. Tenemos a continuación Felipe Calderón Hinojosa, empieza con un 60%. Recordemos que este es el año donde nuestro actual presidente declara que le robaron la elección. Y bueno, Felipe Calderón, de acuerdo a las encuestas de aquella época, 60% empieza y sigue muy parejo prácticamente a los 4 años con un 57%, después de que empezó todo esto de la guerra contra el narcotráfico, con la guerra contra el crimen. Enrique Peña Nieto lo que hacía básicamente en su complejo, complicado, criticadísimo sexenio, empieza mal con un 54% apenas de aprobación y a los 4 años llevaba un 23%. Se estaba pavimentando literalmente el camino al cambio, a un cambio que ofreciera algo que no se quería o que la gente ya no quería de Enrique Peña Nieto, que se había caracterizado en la percepción pública sobre cuestiones de corrupción, sobre cuestiones de dispendio de un gobierno frívolo. Y bueno, pues ahí está, las encuestas lo estaban registrando de 54 a 23 puntos, estaba justo abriéndose ya de par en par la puerta al cambio que iba a representar o el presidente actual o el candidato que era del Sí. PAN en aquel momento, ¿sí? ¿Y cómo está el presidente Andrés Manuel López Obrador? Indudablemente las encuestas registraban a los 2 meses del gobierno del presidente un 81% de aceptación y 4 años después ha habido una merma, han pasado muchas cosas,
y eso no se puede negar, y está en un 61%. Aún así, un 61%, pues es interesante, pero es equiparable al 60% de Ernesto Zedillo Ponce de León. Sé que va mucha gente a decir, oye, eso está mal, esto está en encuestas cuchareadas, etcétera, etcétera, pero no son mis encuestas, son las encuestas, el conjunto de encuestas que se han venido haciendo, Jaime, y bueno, pues tan funcionan como demuestra cómo estaba de mal Enrique Peña Nieto. Nos vamos rápidamente a la que sigue, Jaime, que es una en donde ya nos vamos a centrar en el presidente Andrés Manuel López Obrador. Todos siguen siendo datos que aparecen en www.oraculos.mx. Aquí voy a marcar estos momentos que yo le llamé momentos especiales en el tiempo respecto a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tenemos? En diciembre de 2018, con un mes de estar en el gobierno, Andrés Manuel, en el conjunto de encuestas que lo medían en ese momento, traía un 76% de aprobación, un 16% de desaprobación, bajísimo porcentaje, y la diferencia, Jaime, que aparece en la lámina número 3, que está en un color verde claro, es 60%. ¿Qué quiere decir? Es la resta de 76 menos 16, y esto sería como la ganancia, el diferencial positivo que tenía la opinión del presidente, extraordinario, 60%. Pero en febrero, Jaime, habían pasado ya unos pocos meses más, 3 meses, y seguía creciendo definitivamente la aprobación del presidente en ese momento, un presidente fortísimo, 81% de aprobación, 14% de desaprobación, un diferencial de 67%, algo difícil de ver. Tenemos agosto del 2020, Jaime, el punto tal vez más bajo en la serie de oráculos, que tiene que ver con aquel año terrible de la pandemia. Y lo que nosotros estamos viendo es que tenía un 59% de aceptación, un 36% de rechazo, Jaime, y ya la diferencia porcentual había bajado a 23 puntos, de un 67% de diferencia de ganancia tan interesante que tenía en febrero, se redujo a solamente 23%. Y es importante que nos demos cuenta cómo se estrechan estas diferencias entre la aprobación y la reprobación o desaprobación. Y terminamos Sí. con el último dato de diciembre, Jaime, que simple y sencillamente nos dice que ahí está, 61% de aprobación. Habrá mucha gente que diga, ¿cómo es posible? Las cosas están muy mal. Pero aquí estamos hablando de la persona. Aquí sí es muy, No muy del gobierno, importante. ¿no? Ni de las acciones de gobierno, que es lo que Eh, muchos especialistas como tú nos han explicado. Una cosa es lo que opinan del personaje y otra cosa, porque sí, no hace sentido, ¿no? Un país con tanta desigualdad, con el mayor número de pobres, porque es lo que ha ocurrido a raíz de de la pandemia, con una cantidad de personas que han muerto en hechos violentos, con una cantidad de personas desaparecidas, con una cantidad de mujeres que son violentadas a diario. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿No? Es separar esas dos partes, ¿no? De una misma historia. Exactamente, Jaime. Una cosa es esta apreciación, todavía sigue siendo muy alta la persona del presidente, aunque la pregunta es, ¿la aprueba o desaprueba su gobierno? En realidad es un personaje que lleva tantos años en esto, Jaime, que se ha declarado tantas ocasiones víctima, para algunos lo ha sido desde la elección con Felipe Calderón, y todo lo que ha hecho y la retórica que se ve fortalecida por el último sexenio de Enrique Peña Nieto, que es un sexenio realmente desastroso, ¿sí? Y lo que tenemos ahora es que la población está francamente partida, no en cantidades o proporciones similares, pero sí francamente partida. La gente que ya adora al presidente, y quiero utilizar la palabra adora muy, muy a propósito, porque es una figura tan carismática que lo vimos en esta marcha, independientemente de acarreados o no acarreados. La realidad es que es un personaje cuya figura es adorada en términos tal vez como cuasi religiosos, ¿sí? Pero por otro lado es también una persona
odiada por muchas personas, perdón, que se utilicen estos términos, pero esta es la parte en donde se pulsa realmente lo que ha logrado el presidente en el corazón y en la mente de muchos mexicanos. Pero bueno, así termina 61-34 con un 27% de diferencial, Jaime. Y para terminar, le preparé a la autoaudiencia una pequeña muestra de lo que son cuatro de los resultados de cuatro casas encuestadoras, también sobre la misma pregunta, para que veamos cómo de alguna manera las casas encuestadoras, que todas ellas son muy conocidas, la de Jorge Buendía y Francisco Márquez, la Reforma con Lorena Becerra, me parece su apellido, que me perdone si no lo recuerdo correctamente, El Financiero con Alejandro Moreno y GEA ISA, que tiene el doctor de la Peña, y son casas encuestadoras y personajes que llevan muchos años en esto. Y en nuestra lámina número 4, Jaime, lo que vamos a ver es cómo andaban estas casas encuestadoras precisamente al principio de sus mediciones, y Buendía y Márquez traía una aprobación de 85 contra solamente 9% de desaprobación en una encuesta nacional en vivienda probabilística. Esto era un diferencial positivo de 76 puntos, extraordinario. Reforma, que al presidente no le gusta a veces las encuestas de Reforma, traía un Sí. 78, ¿sí? Un diferencial de 60 puntos porcentuales. El Financiero, encuesta telefónica, Reforma era encuesta en vivienda, 77-19, Jaime, diferencial de 58 puntos porcentuales. Y GEA-ISA, que digamos no le gusta a lo mejor tanto al presidente esos datos, asociado a diferentes Perfecto. cosas que argumenta, a 59-21, 38 puntos porcentuales. Pero Adrián, todas, ¿dónde pueden sí, ver todo eso que estás presentándonos rápidamente en 5 segundos? rápidamente en tu Twitter, Jaime, y en mi Twitter, @Adrián Encuestas. Pero bueno, ahí está lo que decían las encuestas, y la próxima semana seguiremos andando ahora sobre lo que Sí. tiene que ver con los detalles de seguridad. Gracias, Adrián. Nos agarra el corte. Regresamos.